Alejandro Mancilla. Me dice mi secretaria que necesita usted una asesoría. Le escucho, ¿puede usted decirme su caso en que podemos servirle? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada Noemí Cervantes. Mire, tengo una propiedad que deseo regalarle a mis hijos y ellos son mayores de edad, pero quiero que haya una condición y es que mis hijos no puedan vender la propiedad hasta que yo o mi esposa fallezcamos. Entonces, quiero que me explique cómo puedo hacerle. Muy bien. Pues yo le recomendaría que fuese a través de una donación. Mire, le explico. En términos del artículo 2306 del Código Civil de nuestro Estado, la donación es un contrato por el cual usted le va a transferir a sus hijos o a un hijo en particular, según sea el caso, a quien le quiera usted donar. Le decía, le va a transferir gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, porque le comento que en términos jurídicos no existe regalar, entonces sería donación, ya sea parcial o total. En este caso usted va a ser el donante y el que va a recibir la propiedad será el donatario. Ahora bien, lo podemos hacer mediante usufructo vitalicio, que es una de las mejores soluciones, la que más se utiliza para resolver anticipadamente las cuestiones hereditarias. ¿Ok? ¿En qué consiste, licenciada? ¿Me puede explicar? Sí, le explico. Consiste en que usted va a donarle a alguien, en este caso su propiedad, y se puede usted reservar el uso y disfrute del bien donado. Su hijo jurídicamente va a ser el dueño de la propiedad, pero usted va a disfrutarlo hasta sus últimos días o su esposa, según sea el caso. Bueno, en este caso, la persona que dona el bien y se reserva el usufructo vitalicio es el donante, usufructuario, y quien recibe el bien con reserva de usufructo vitalicio es el donatario nudo propietario. Al hablar de usufructo nos referimos a tener los derechos de uso, de goce y explotación sin tener derecho a la propiedad. O sea, usted como padre, en este caso donante usufructuario, podrá disfrutar de la vivienda durante toda su vida, es decir, habitarla, alquilarla, pero ya no podrá venderla o hipotecarla. En definitiva, no podrá disponer de la vivienda. ¿Ok? ¿Y cuáles son los requisitos para hacer una donación con reserva de usufructo, como usted dice, licenciada? Sí, mire, primero tendría usted que firmar escritura pública de donación ante un notario para que sea válida y además ser aceptada por el donatario. Y en esta escritura de donación debe hacerse constar su voluntad, que es la de donar, y la aceptación de la donación de su hijo o de sus hijos. Acto seguido, se debe inscribir a la escritura de donación en el registro público de la propiedad. Este paso es importante para que se produzca plenos efectos la donación con usufructo vitalicio, y tiene que ser la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente al lugar donde se ubique el inmueble que desea usted donar. ¿Ok? Tengo una pregunta, licenciada. ¿Mis hijos pueden sacarme de mi casa si les dono el bien inmueble de mi propiedad? Al tener usted el derecho del uso del bien inmueble, sus hijos no pueden sacarlo, mientras conserve el usufructo vitalicio. Ahora bien, en caso de una enfermedad degenerativa que requiera atención y cuidados de tiempo completo, sí es posible que los hijos lleven a sus padres a un asilo, aunque los padres, de tener pleno uso de sus facultades mentales, pueden pelearlo, pero eso ya es otro tema. Ahora bien, Listo. ahora bien, lo otro que podría usted hacer es usufructuar la propiedad en favor de sus hijos, si su intención es que únicamente disfruten del uso del bien inmueble de manera temporal. En términos del artículo 969 del Código Civil del Estado de Chiapas, dice que
El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. O sea, se trata de un derecho real que limita el pleno dominio del propietario en favor de quien se ha constituido como usufructuario. ¿Ok? Licenciada, explíqueme cómo está eso. ¿Qué significa esto? Aplicándolo al concepto de una vivienda, el usufructuario tiene el derecho de usar y disfrutar del bien, pero no puede transferir ni vender el bien a otra persona. También tiene la responsabilidad de mantener el bien en buen estado y de devolverlo en el estado en que lo recibió cuando el usufructo expire. Entonces, ¿cómo se constituye un usufructo? Se puede constituir mediante una manifestación de voluntad entre vivos por un contrato oneroso o gratuito, que es un tipo de contrato en el que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas, por actos de última voluntad y testamento en casos de herencia, y por ley. El propietario de los bienes designa al usufructuario, quien se convierte en el titular del usufructo vitalicio para disfrutar de los bienes durante toda su vida. Ahora, en términos generales, el usufructo vitalicio le explico que es una forma de propiedad que permite a una persona usar y disfrutar de los bienes de otra persona sin tener la propiedad legal de los mismos. ¿Esto qué significa? Significa que una persona posee los bienes de otra persona, pero no los puede vender, regalar o transferir. Entonces, su hijo tendrá el derecho de usar, de disfrutar y gozar de los bienes de la propiedad, pero no podrá vender, transferir o ceder los bienes a otra persona. Es decir, su hijo como usufructuario de la vivienda puede vivir ahí, pero no está obligado y puede arrendarla. Eso sí, si cede su derecho a otra persona, se entenderá que está renunciando a él y perderá el usufructo. Por último, le comento que si usted desea llevar a cabo el usufructo, es necesario que la propiedad esté regularizada, es decir, correctamente inscrita en el registro público de la propiedad, estar al día en el impuesto predial y en todos los servicios, no tener adeudos atrasados, acudir con un notario, quien elaborará la escritura correspondiente inscribiéndola en el registro público de la propiedad, y pagar los derechos correspondientes, así como los honorarios del notario. Entonces, señor Alejandro Mancilla, piénselo bien qué quiere usted hacer y cualquier cosa que se le ofrezca, aquí estamos a sus órdenes. Le agradezco mucho la atención y la asesoría, licenciada Mami.